Bueno, y como decía, vamos a partir nuevamente con un videito, ¿sí? El nombre de este video es bien simple y se llama ¿qué es la teoría de la complejidad? ¿Sí? Eh, en esencia nosotros hemos hablado de complejidad computacional durante todo el curso, ¿sí? En uno u otro nivel, ¿sí? Pero esta última parte nos estamos enfocando más en eso específicamente, en la teoría de la complejidad, ¿sí? Y la clase anterior mencioné un poco, al menos como título, ¿sí? Estas clases de problemas, ¿sí? Los que vamos a llamar los problemas P y los problemas NP, ¿sí? Y dijimos que hablamos un poco de problemas de decisión, ¿sí? Estos que se resolvían con máquinas de Turing, pero que en la práctica uno lo que hace es desarrollar algoritmos. Eh, y los problemas en la clase P van a ser aquellos que uno puede encontrar un algoritmo o equivalentemente una máquina de Turing que lo resuelve en tiempo polinomial, ¿sí? Es decir, si mi entrada tiene un tamaño n, lo que uno espera es que el algoritmo pueda decidir en una cantidad de operaciones que sea un polinomio en este número n, si es que lo que yo le entregué cumple o no pertenecer a un conjunto, es decir, cumplir alguna cierta propiedad, ¿sí? Como ejemplo, habíamos escrito este asunto de que le entregamos entregamos un grafo, por ejemplo, codificado de alguna forma, ¿sí? Y el problema de decisión es determinar si este grafo contiene un ciclo hamiltoniano, es decir, un ciclo que pasa por todos los vértices exactamente una vez, ¿sí? Voy a mencionar un poco qué pasa con ese tipo de problemas más adelante, ¿sí? Pero esa es más o menos la idea de los problemas a los que nos referimos en esta sección del curso, ¿sí? Así que vamos a ver este videito. Mathematician John von Neumann read Alan Turing's paper which outlined the universal machine, where the operation of the machine could be written in the form of a program. It was von Neumann who would first bring Turing's vision to life with an actual universal machine. When he set out, he knew the machine would be mostly empty memory in order to be able to store a program. A todo esto, si surge alguna duda o algo que no se entienda a medida que vayamos avanzando, me interrumpís nomás, ¿ya? Y ahí le ponemos pausa y lo podemos ir detallando, ¿ya? Ya, profe. It also needed a component to be able to execute the instructions in the program, known as the arithmetic and logic unit. And it would follow this sequence of operations to answer complex questions, such as missile or ballistic calculations for the military. The missile age demanded more precise navigational information than ever before. Yet almost immediately, we ran into the usual bottlenecks our machines still exhibit today: time and space. This was an electronic dinosaur with 18,000 vacuum tubes and 70,000 resistors. But having enough space, or memory, was a small problem compared to the time needed to perform the computation sequence for complex questions. In 1955, mathematician John Nash best articulated this concern in a letter to the NSA about the computational requirements of certain problems. In this case, he cared about code breaking. First, he suggests that we look not at the absolute time needed to calculate any specific example, such as how long it would take to add two 4-digit numbers, but instead look at how the computation grows relative to input size. For example, how long does it take to add a 4-digit versus 5-digit versus 6-digit versus 7-digit number? And instead of measuring this in terms of seconds, we should instead use the number of machine operations needed to generate an answer, or simply the number of steps. Another way to think about the number of steps is simply the number of state transitions the machine goes through. And then we can graph the growth of any operation sequence this way and get a curve representing how many steps any machine will demand as the question size or input size grows.
For example, addition grows more slowly than multiplication, which we can all relate to because there is more rough work involved to get a solution. And so it was the shape of this growth curve that became a meaningful way to classify a problem. Now, one key reason this growth increases more sharply for some problems is the existence of loops in the algorithm being run by the machine. So often, the number of steps in a loop will depend at least on the size of the input. This leads to a straight line when we plot it on a graph of number of steps against input size, known as linear time growth. Yet more complex problems will call for algorithms that have loops within loops, known as nested loops. For example, we perform a nested loop when checking if a grocery list is complete. For the first loop, we go through each item on our handwritten list. And then for each item in that first loop, we perform a second loop, which is we scan our entire cart until we find that item. So if a grocery list is n items long, it could require n times n, or n squared steps. Now if we graph this structure in the same way, we instead get a curved line, and in our example, it could be expressed by the equation n squared. And if the loop is nested more than 2 times, this exponent grows with each new depth. For 3 nested loops, we'd get a growth curve n to the power of 3. And so it was suggested that we call these kind of problems polynomial time, because the curves which represent their growth can be described using one or more terms of the form n to the power of k, where in our example n is the input length and k is the depth of the loop nesting. And it turns out most problems we ask a computer to solve require polynomial time, for example, sorting a list of numbers. But there was another kind of growth which caused us the real problems. For example, if we are trying to crack a password by blindly guessing all passwords and trying each one, then for each letter we have to try all other possible letters. This means the number of times we nest our loops grows with input size. So if the password is 4 letters long, this requires 4 nested loops. Now if we plot this kind of growth in the same way, you can see that the curve turns up more sharply than polynomial time. And we call this category of growth exponential time, because the curves which represent the growth can be described using one or more terms of the form k to the power of n. The key difference here is that in this case, the exponent grows with input size. And this is an important difference, so let's summarize using our example with loops. With polynomial time algorithms, the number of loops in the algorithm doesn't change when the input size grows, and increasing the input, or n, simply adds to the number of steps within each loop. But with exponential time algorithms, the number of loops in our algorithm increases when input grows. Practically speaking, it doesn't take a large input, in the exponential case, to reach a point where the number of operations, or loops, exceeds anything a computer could handle in a practical amount of time. This difference between polynomial time problems, which we can think of as practical to solve in most cases, and exponential ones, which are never practical to solve with large input, is what interested Nash, because he knew the process of encryption, which is scrambling a message using a secret key, was really fast to perform, while the process of decryption, unscrambling the message without knowing the secret key, was slow, or exponential time, since you'd have to resort to a long sequence of guessing to find that key. So he suggested to the government that as long as you kept your encryption key secret, you would end up with an encryption system that was, in his words, impractical for the enemy to break if we simply choose n to be large enough. And no matter what domain computers are applied to, the interesting or important problems we want our computers to solve often require exponential time to solve using our best algorithms. But of course, people worked hard to find algorithms which could solve problems we thought were exponential time in polynomial time instead. And they do this by finding a clever shortcut to the solution. And when this happens, we say they reduced the complexity of a problem from the exponential category to the polynomial category. Yet many problems seemed irreducible,
For example, finding the prime factorization of a number. What happened next is interesting because people began noticing a set of these exponential time problems that seem to have a special connection. They all share a quality we recognize in riddles. That is, they're problems which are difficult to solve, but once a solution is given, they seem obvious in retrospect. Technically speaking, we say it's easy to verify if a riddle is correct. And these hard to solve but easy to verify problems were popping up everywhere in the world of computing in the form of decision problems. For example, given a collection of numbers, can you identify a set of them that adds up to 0? Solving this problem is hard, yet if you are given a solution to this problem, you can certainly verify it's correct very easily. And they gave this category of problems a really strange name, NP, and here's why. People considered how these kinds of problems could be solved in polynomial time in theory, because in theory, you could just use the fast verification procedure in parallel on all possibilities and just check if there is a correct one. Think of it as guessing in parallel. And this would only be possible on a theoretical machine which is able to make multiple decisions at the same time. We call this theoretical machine a non-deterministic machine, compared to our actual machines, which we call deterministic because they can just jump from one state to another in a linear sequence. And this is why we call this set of problems NP. It stands for problems which are solvable in polynomial time using a non-deterministic machine, or simply non-deterministic polynomial time. It contains hundreds of important problems we face every day in computing. But since this non-deterministic machine doesn't exist, it is thought that the problems in NP will always be exponential time to solve with our regular or deterministic machines. That is, P does not equal NP. But there is one last twist to this story. People have noticed that many problems in this set NP can be reduced to each other, and that's because they share some structural similarities. And so this set of interconnected problems is growing, problems we call NP-complete. So solving any one of these NP-complete problems with a fast or polynomial algorithm would mean you also had a fast algorithm for every other problem in NP. A huge percent of the work that computers are doing today would simply vanish. Though most believe it's not going to happen, the other approach is to prove that this set of NP-complete problems will remain hard and will be forever out of reach. And there is still a $1 million prize for anyone who can come up with a solution to this. It remains the most popular question in computer science today. And it all comes back to the initial dream Leibniz had, was whether we could design a machine that could answer any question. Ok. No sé si después de ver esto te surge alguna pregunta. Probablemente sí. Sí. Hay varios Como conceptos que entre medio. al final me enredé un poquito. Ya. A ver, déjame. Mira aquí esta última parte. Sí. A ver. Vamos a detallar esto, pero tiene que ver, por aquí menciona que, bueno, si bien hay muchos de estos problemas, a ver, la esencia acá es la siguiente: las máquinas que nosotros estamos trabajando, las máquinas de Turing, o cualquier algoritmo que uno pueda desarrollar en estos momentos en un computador cualquiera, ¿sí? Tienen la particularidad que si una vez yo escribo el programa, ¿sí? Yo le entrego un cierto input y ese programa siempre va a hacer exactamente lo mismo con esa entrada, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo, ok, a ver, alguna cuestión que no sea que no suene muy obvia, digamos. Por ejemplo, en este problema de tomar un grafo y retornar un árbol generador, por ejemplo, ¿sí? Dentro de las cosas que nosotros mencionamos,
era que para ese tipo de problema uno podía implementarlo, en esencia, las dos formas más populares de implementarlo es con una búsqueda en ancho o con una búsqueda en profundidad, ¿sí? Pero el asunto es que si yo tomo un grafo específico y se lo entrego a este algoritmo, ¿sí? Si este está implementado con un algoritmo que sea de búsqueda en profundidad, el resultado, el grafo que me va a entregar como resultado este algoritmo siempre va a ser el mismo, ¿sí? Independiente de la cantidad de veces que yo le entregue el grafo, siempre y cuando sea el mismo grafo, siempre me va a dar la misma respuesta, ¿sí? Ahora, si lo hago con una búsqueda en ancho, obviamente voy a tener o podría tener una respuesta distinta, ¿sí? Pero esa respuesta distinta va a ser siempre la misma, si es que al mismo algoritmo le entrego siempre el mismo grafo, ¿sí? Y eso es una particularidad que tienen todas estas cuestiones por ser máquinas deterministas, ¿sí? En el fondo, el algoritmo ve una estructura y realiza una serie de pasos que están bien definidos y que no hay, digamos, nada probabilista entre medio, ¿sí? Siempre hace lo mismo, ¿sí? Ahora, en el caso de los problemas NP, la gracia que tienen es que por, eh, por cosas dentro de su estructura, ¿sí? Que vamos a mencionarlo un poco después, resulta que si yo, teóricamente, si yo tuviese una máquina, ¿sí? O pensándolo con una máquina de Turing, por ejemplo, ¿sí? Que la máquina de Turing lo que hace siempre es lee en una posición y después decide qué va a hacer en el paso siguiente, ¿sí? Entonces, supongamos que una vez que lee, lo que tiene que hacer es, por ejemplo, si leyó un 0, tiene que escribir un 1 y moverse hacia la derecha, por decir algo, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos una máquina que ahora lee el 0, ¿sí? Y tira una moneda, ¿sí? Si es que sale cara, escribe un 1, si es que sale sello, escribe un 0, ¿sí? Y el resto del funcionamiento de la máquina va a ser exactamente el mismo, ¿sí? La diferencia de esta máquina con una máquina determinista es que en el fondo lo que va a hacer es testear todas las posibilidades, ¿sí? Porque ya no tiene predefinido lo que tiene que hacer, sino que lo hace con una probabilidad de 50-50 en cada paso, ¿sí? Ahora, eso obviamente si yo lo ejecuto una vez me va a dar un resultado, si lo ejecuto una segunda vez con la misma entrada me podría entregar otro resultado y así. Pero imaginemos que tenemos una máquina aún más potente que puede probar todas las posibilidades al mismo tiempo, ¿sí? En el fondo, como si yo tuviera una cantidad, podríamos pensar que tenemos una cantidad infinita de máquinas configuradas de todas las maneras posibles, ¿sí? Y en el fondo yo le entrego el input y se empiezan a ejecutar todas estas máquinas al mismo tiempo, ahora todas deterministas, pero son infinitas, ¿sí? Así que no tengo ese problema de cuánto se podría ramificar este problema, digamos. Y al final las máquinas llegan a una solución, ¿sí? Y si alguna de esas soluciones, alguna de las máquinas me dice, sí, acá encontré la solución al problema, entonces decimos, bueno, entonces sí se hizo. Y el asunto es que todas estas correrían en tiempo polinomial, pero son infinitas máquinas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros llamamos los problemas NP, ¿sí? Porque en esencia lo que está haciendo la máquina es probar con todas las posibilidades al mismo tiempo, ¿sí? Y eso se puede hacer solamente con máquinas no deterministas, ¿sí? Entonces de ahí este concepto de problemas polinomiales no deterministas, ¿sí? Ahora, resulta que con el tiempo los teóricos, digamos, de algoritmos se fueron dando cuenta de algunas particularidades que había en esto, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en su momento hablamos de este problema en los grafos con peso, ¿sí? Con aristas con peso. Hablamos del problema de encontrar un árbol generador de peso mínimo, por una parte, y del problema de encontrar un bosque de peso máximo, ¿sí? Y resulta que una particularidad que tenían esos dos problemas es que dijimos nosotros que eran equivalentes, ¿sí? Que en el fondo, si yo sé resolver uno de esos problemas, puedo tomar una instancia del otro, hacerle un par de modificaciones, resolverlo con el algoritmo que yo sé que funciona, y después esa solución devolverla al problema original, ¿sí? No sé si recuerdas eso.
o al menos que ¿Qué lo cosa, mencionamos. profe? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Pregunto algo? Que esto de los problemas el problema de encontrar un árbol generador de peso mínimo y el de bosque de peso máximo. Sí, que habíamos visto que eran equivalentes, ¿sí? En el sentido de que yo podía tomar, si quería encontrar dentro de un grafo un bosque de peso máximo, lo que yo podía hacer era hacerle unas modificaciones al grafo, dentro de ese nuevo grafo encontrar un árbol generador de peso mínimo, y a partir de esa solución obtener un bosque de peso máximo en el grafo original, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? En el fondo estos dos problemas tenían la característica de que si yo sé resolver uno de ellos, puedo resolver el otro, ¿sí? Y eso es justamente lo que se dieron cuenta con algunos de estos problemas NP, ¿sí? En realidad en la clase P también, ¿sí? Pero en general se dieron cuenta que a veces habían problemas que, si bien se veían distintos, en realidad eran equivalentes, ¿sí? Y a eso lo que se le llamó fue reducir problemas, ¿sí? Y un problema puede ser reducido al otro, ¿sí? Y si se puede hacer el uno resolverlo al segundo y el segundo al primero, eso significa que los problemas son en realidad equivalentes. Y lo que notaron fue en su momento que habían problemas que eran los que se les llamó los problemas NP completos, y que tienen la particularidad que todo problema NP puede ser reducido a alguno de ellos, ¿sí? Que son estos problemas NP completos. Es decir, si yo sé resolver alguno de estos... Ah, bueno, y por cierto, otra cosa importante acá, que por eso después los marca acá todos con los mismos colores, todos estos problemas NP completos de hecho son equivalentes, ¿sí? Entonces, si yo supiese resolver uno de estos problemas NP completos, voy a poder resolver todos los otros problemas NP, ¿sí? Digamos, en el tiempo que sea necesario, podría ser un tiempo exponencial, ¿sí? Pero si en algún momento, para alguno de estos problemas NP completos, yo lograse encontrar un algoritmo determinista, un algoritmo como los conocemos nosotros, que pueda resolver ese problema en particular en tiempo polinomial, resulta que todos los otros problemas que están en NP también los voy a poder resolver en tiempo polinomial, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los otros problemas yo los puedo reducir a ese que era más difícil, y si sé resolver el más difícil, sé resolver todos los demás. ¿Sí? ¿Queda más clara esa idea? Sí, ahora sí. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Y claro, aquí cuando uno habla de la complejidad de los problemas, ¿sí? Aquí hay dos cosas que son importantes, porque nosotros hasta ahora nosotros siempre nos hemos dedicado en esencia a estudiar la complejidad de un algoritmo, ¿sí? Es decir, tengo un problema, entrego un algoritmo, y ese algoritmo yo puedo determinar la cantidad de pasos que ejecuta, en esencia, ¿sí? Y, y a eso nosotros lo llamamos la complejidad del algoritmo, perdón. Ahora, aquí en este video, y cuando hablamos de la clase de problemas P, por ejemplo, nosotros hablamos de la complejidad del problema, ¿sí? Van de la mano, pero hasta por ahí nomás, ¿sí? Finalmente, la complejidad del problema es siempre menor o igual, o digamos, la complejidad del problema es a lo más igual a la complejidad del mejor algoritmo que tengamos, ¿sí? Es decir, yo podría suponer que para un algoritmo yo tengo para un problema tengo un algoritmo de complejidad n cuadrado, por ejemplo. Entonces, con eso yo sé que la complejidad del problema que resuelve ese algoritmo es a lo más n cuadrado, podría ser n, ¿sí? Y quizá soy medio estúpido y no me he dado cuenta que hay un algoritmo mejor, ¿sí? Pero eso en general, y lo mismo pasa con los problemas en NP, ¿sí? Todos estos problemas que uno considera que están en NP y no están en P, es porque los mejores algoritmos que se han encontrado para esos problemas son exponenciales, lo que no significa que no exista algún algoritmo más eficiente. El problema es que todavía no se ha encontrado. Y la pregunta que se estudia en teoría de la complejidad es justamente esa: si es que estos problemas a los cuales solo se le han encontrado algoritmos exponenciales que lo resuelven, es porque el problema en sí es intrínsecamente difícil,
y no se puede obtener un algoritmo mejor, o simplemente hay algo que no nos hemos dado cuenta y que nos permitiría encontrar algoritmos más eficientes, ¿sí? Entonces esa es la diferencia que hay, digamos, entre la complejidad del problema y la complejidad de un algoritmo que resuelve un problema, ¿sí? En el fondo, esa última complejidad entrega una cota, digamos, una cota superior para la complejidad del problema que se está estudiando. Entonces, en esencia, la complejidad de los problemas NP es menor o igual a exponencial, ¿sí? ¿Podría ser polinomial? Sí, y de hecho eso se ve aquí en este esquema, ¿sí? Todos los problemas que dentro de los problemas NP, que en el fondo son estos problemas que se pueden resolver con máquinas no deterministas, están los problemas P, que son aquellos que se resuelven con máquinas deterministas, ¿sí? Todo esto en tiempo polinomial, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque, bueno, una máquina no determinista puede simular a una máquina determinista. Entonces, por eso los problemas, digamos, los problemas fáciles normales, ¿sí? Los que se pueden resolver con las máquinas que nosotros manejamos en estos momentos, están incluidos dentro de esta otra clase, ¿sí? Ahora, vamos a, a ver un poquito más en detalle esto, porque hay varias cosas que están relacionadas con esto. Profe, Sí, dime. entonces a lo último que habló, ¿a eso Ujú. se refiere cuando P es distinto de NP? Cuando Claro, tiene estos problemas. claro, son estos problemas que en realidad hasta ahora el mejor algoritmo que se le ha encontrado es exponencial. Ujú. Vamos a ver otra forma de definir los que es equivalente, ¿sí? ¿Ya? Pero en esencia es eso, son problemas que hasta ahora solo los podemos resolver con algoritmos exponenciales Ujú. y que tienen un algoritmo no determinista que lo resuelve en tiempo polinomial, ¿sí? Ya. Es decir, si pudiésemos testear todas las posibilidades al mismo tiempo, lo podríamos resolver en tiempo polinomial. El problema es que los computadores actuales no pueden hacer eso. Y por eso también está todo esto que se estudia la computación cuántica, porque hay un computador cuántico, en Ujú. esencia, podría analizar todas las opciones posibles al mismo tiempo, ¿sí? Porque esa es la gracia de la mecánica cuántica, que finalmente las cosas no están en un estado, sino que están en una superposición de estados. Entonces, esa es la idea que se está barajando ahora de ocupar la mecánica cuántica para poder desarrollar computadores que sean infinitamente más potentes. Ahora, hay algo que se mencionó, por ejemplo, en el video, que era este problema, por ejemplo, eh, de adivinar una contraseña, ¿sí? Ese problema termina siendo un algoritmo NP, o sea, termina siendo un problema NP, ¿sí? Es un problema que se puede resolver con una máquina determinista, pero en tiempo exponencial, ¿sí? Que en el fondo es este algoritmo, digamos, de fuerza bruta, que es ir probando todas las combinaciones posibles. Y en realidad no hay nada mejor que se pueda hacer, ¿sí? Si es que la contraseña no tiene ninguna restricción, mi única opción es revisar todas las combinaciones posibles. Eh, pero si es que existiese una máquina no determinista, físicamente, esa máquina no determinista podría probar todas las combinaciones posibles al mismo tiempo, ¿sí? Porque esa sería la máquina, esa sería la gracia de la máquina no determinista, ¿sí? Poder probar todas las combinaciones al mismo tiempo. Lo que haría que el desencriptar una contraseña sería rapidísimo. Así que si las máquinas no deterministas existiesen, si bien uno podría resolver muchos problemas, también van a aparecer nuevos problemas, pero en otro sentido, ¿sí? Por ejemplo, ya estas cuestiones de enviar información encriptada o las claves de los bancos, todo ese tipo de cosas, ya ninguna de esas cosas serviría. Porque una persona con acceso a una computadora cuántica podría llegar y meterse a cualquier lado en segundos, ¿sí? Entonces, todo esto tiene sus pros y sus contras. Eh, pero en esencia, la pregunta igual sigue dando vuelta. O sea, por ahora se piensa que P es distinto de NP, ¿sí? Porque nadie ha podido resolver uno de estos problemas más difíciles con un algoritmo eficiente. Ahora, incluso sin existir esta idea de la computación cuántica, ¿sí?
lo que pasaría es que si se demuestra que P igual a NP, o sea, si alguien aparece con algún algoritmo que resuelva alguno de estos problemas difíciles en tiempo polinomial, resulta que esto mismo que mencionaba, toda esta cuestión de encriptación, de contraseñas, de seguridad, de ciberseguridad y todo eso, se rompería de un día para otro, ¿sí? Porque sería todo fácil de resolver, ¿sí? Entonces, aquí hay para poder definir más concretamente estos conceptos, vamos a partir con esta definición de acá. Vamos a hablar de lo que es un problema de decisión. ¿Sí? Ya lo mencionamos un poco, ¿sí? Pero vamos a dar la definición eh, digamos, más formal. Un problema de decisión es un par P, que está formado por estas dos cositas X y Y, donde X es un lenguaje decidible. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Significa que una máquina de Turing puede determinar en tiempo, bueno, puede determinar si es que una palabra pertenece o no a X, ¿sí? Pero vamos a pedir que sea un lenguaje decidible en tiempo polinomial. Y Y va a ser un subconjunto de X. Los elementos de X son llamados instancias del problema de decisión P. Los elementos de Y se conocen como instancias de aceptación, mientras que aquellos elementos del complemento, en el fondo X menos Y, son instancias de rechazo. ¿Sí? En esencia, yo tengo mi alfabeto, ¿sí? Con ese alfabeto puedo armar lenguajes, ¿sí? Y voy a tomar X un lenguaje, que ese va a ser, digamos, mi universo. ¿Qué puede ser eso? Pueden ser grafos, ¿sí? X va a ser, finalmente, en el lenguaje, digamos, de todas las combinaciones posibles de ceros y uno, yo voy a tomar X como aquellas combinaciones de 0 y 1 que me codifiquen un grafo, ¿sí? Esa es la idea que hay detrás de todo esto, ¿sí? En el fondo van a ser las cosas que me van a importar, las que hayan fuera de eso no me importan, ¿sí? Ahora, vamos a pedir nosotros acá que ese lenguaje sea decidible en tiempo polinomial, porque lo que nos gustaría siempre es que nuestro algoritmo que desarrollemos, yo le entrego algo, y si ese algo no pertenece a X, o sea, no sé, por ejemplo, esta cuestión va a trabajar con codificaciones de grafo, yo le entrego una codificación de una matriz, por ejemplo, ¿sí? El algoritmo tiene que ser capaz de decidir en un tiempo razonable si es que yo le entregué corresponde o no a un grafo válido, ¿sí? Y por eso pedimos que el lenguaje sea decidible en tiempo polinomial, porque eso nos asegura que dentro del algoritmo puedo chequear primero y después ejecutar. Y pedimos que Y esté contenido en X. Entonces, finalmente, los elementos de X son lo que nosotros vamos a llamar instancias del problema,
Y aquellos que estén en Y van a ser las instancias de aceptación. En el caso de encontrar circuitos hamiltonianos, X van a ser los grafos e Y van a ser, va a ser un ciclo hamiltoniano, ¿sí? Que también es un tipo de grafo, ¿sí? Pero en el fondo es un subgrafo de un grafo más grande en general, ¿sí? Entonces, esa es la forma en que estas dos cosas se interactúan en el fondo, ¿sí? Entonces, los elementos que estén acá en Y, ¿sí? Se les conoce como las instancias de aceptación, mientras que los elementos que están fuera, que están en X pero no están en Y, son las que vamos a llamar instancias de rechazo. Eso va a ser para nosotros un problema de un problema de decisión, ¿sí? Decidir si es que la estructura que yo le entrego a mi algoritmo cumple o no con pertenecer al conjunto Y, que puede estar definido por un conjunto de reglas. Entonces, un algoritmo para un problema de decisión XY es un algoritmo, ¿sí? Y acá ya estamos hablando indistintamente de algoritmo y máquina de Turing, porque sabemos que en realidad son equivalentes, ¿sí? Entonces, es un algoritmo que calcula la función f de x a valores en 0, 1, definida por f de x igual a 1 para x en y, y f de x igual 0 para x en el complemento de y con respecto a x, ¿sí? Entonces, esto, finalmente este 0 y este 1 yo lo puedo entender como un verdadero o falso, ¿sí? Me entrega verdadero cada vez que x pertenece al conjunto y me entrega falso cada vez que x no pertenece a ese conjunto y, ¿sí? En el fondo me está decidiendo si es que el elemento que yo le estoy entregando, el x, pertenece o no al conjunto y. Entonces, un ejemplo de un problema de decisión, como para tener una idea de cómo se escriben estas cosas. Este es el problema de desigualdades lineales. Entonces aquí la instancia, ¿sí? Que son las cosas válidas que le vamos a entregar a nuestro algoritmo, van a ser una matriz A con coeficiente entero de m filas y n columnas, y un vector B con componentes enteras también de m filas. Y la pregunta que hay que responder es si existe un vector X con componentes racionales con n componentes, tal que la multiplicación de A con X sea menor o igual a B, ¿sí? En el sentido de que la primera componente, o digamos, la componente Y de este resultado, de esta multiplicación, que esta multiplicación va a ser un vector de m componentes, ¿sí? Lo que voy a pedir es que su yésima componente sea menor o igual a la yésima componente del vector B, y así para todas las componentes, ¿sí? Que esta es una pregunta útil, ¿sí? Aparece bastante en, en optimización, ¿sí? Esto aparece bastante en optimización. Eh, pero resulta que cuando uno lo ve en términos de optimización, no sé si tú estás en el curso de optimización ahora, No. ¿no? Ya.
bueno, una cuestión esencial ahí en los problemas de optimización son los que se llaman problemas de programación lineal, ¿sí? O problemas de o problemas de optimización lineal. Que en esencia son problemas que uno busca el máximo o el mínimo de una función bajo ciertas restricciones, y típicamente estas restricciones están escritas de esta forma, ¿sí? Ahora, por lo general, para resolver ese tipo de problemas, uno pide que la matriz que estoy poniendo acá sea de rango M, ¿sí? O sea, que su imagen tenga la misma dimensión que la cantidad de filas que tiene la matriz, ¿sí? Y eso asegura que este vector siempre existe, ¿sí? Entonces es como para saltarse esta parte de la pregunta, ¿sí? Pero en general, resolver esto, el hecho de si yo te entrego a ti una matriz con coeficiente entero y un vector, saber si es que hay algún otro vector que cumple esto con una desigualdad, no es tan sencillo, ¿sí? Con igualdad es más fácil, ¿sí? Porque hay uno lo que puede ir escalonando y resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Pero cuando uno pone una desigualdad acá en vez de una igualdad, es un problema un poco más complicado, ¿sí? Y esto se vuelve aún más complejo si es que reemplazo acá Q por Z. Si ahora trato de buscar algo que cumpla esta desigualdad, pero que el vector este de aquí tenga todas sus componentes enteras y no necesariamente racionales, eh, este problema se vuelve aún más complejo, ¿sí? Pero en esencia, esto de acá es un problema de decisión, ¿sí? Tengo mi universo, ¿sí? Que en el fondo yo voy a entregar un, eh, una matriz A y un vector B, ¿sí? Ese va a ser mi conjunto X, ¿sí? Todas las matrices de coeficientes enteros de m por n y todos los vectores de m componentes con componentes enteras, ¿sí? Y mi conjunto Y van a ser todos aquellos pares de matriz con vector, tales que exista algún vector X que haga esto, ¿sí? Eh, entonces, para cualquier par de matriz vector para los cuales exista un vector X que haga esta desigualdad, mi problema de decisión me va a responder sí. Y para los que no, me va a responder no. Esa es la idea del problema de decisión. Entonces, definición. La clase de problemas de decisión para los cuales existe un algoritmo de tiempo polinomial se conoce como P, ¿sí? Cualquier problema de decisión para el cual yo tengo un algoritmo que me dé la respuesta, que me responda sí o no en tiempo polinomial, ese va a ser un problema P, ¿sí? Eh, entonces, resulta que es una cuestión que no vamos a detallar, ¿sí? Pero este problema de decisión de acá, que si bien es más difícil que resolver un sistema de ecuaciones, ¿sí? Eh, al menos resolver este sistema de ecuaciones o ver si es que tiene solución, uno lo puede hacer a mano incluso, ¿sí? Si es que las matrices y el vector no son muy grandes, pero si no, existen estos métodos de escalonamiento y etcétera, etcétera. Hay formas. Pero de todas formas, este problema de acá, tal cual está escrito con esta desigualdad, es un problema que está en P. Sí, observación. El problema de más arriba está en P. Existe un algoritmo, ¿sí? No lo vamos a detallar, pero existe, ¿sí? Si lo quieren revisar, está en el libro. Es el teorema... no, perdón, ese no está en el libro. Bueno,
pero se puede hacer. Hay un algoritmo que es capaz de resolver este tipo de problemas, ¿sí? Si lo quieren ver en algún momento, me preguntan, yo lo busco y se los muestro, ¿sí? Pero, reemplazando X, vector de números racionales, por X, vector de elementos enteros, no se sabe si este problema está en P, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no se sepa si el problema está en P significa que hasta ahora no se ha encontrado un algoritmo de tiempo polinomial que resuelva el problema, ¿sí? Podría ser que exista, no sabemos, ¿sí? Pero hasta ahora no se ha encontrado. Asimismo, el problema de encontrar o de determinar si un grafo contiene un ciclo hamiltoniano, ¿sí? Es decir, un camino que recorre que pasa por todos los vértices exactamente una vez, ¿sí? Excepto el primer vértice, porque vuelvo ahí al comienzo, ¿sí? También eh, eh, el problema, perdón, tampoco se sabe si está en P, ¿sí? Es un problema difícil en principio, ¿sí? Y de hecho, una versión de esto, que es un poco más compleja, porque no es solamente un grafo no dirigido con el que se trabaja en ese caso, sino que es, de hecho, un grafo no dirigido con pesos, es el problema del vendedor viajero, ¿sí? Que la idea es que el grafo representa ciudades, cada vértice es una ciudad, y cada arista con un peso es algún camino, ¿sí? Podríamos pensar que hay peajes que hay que pagar cada camino. Entonces, el vendedor lo que quiere hacer es recorrer todas las ciudades y volver al principio, ¿sí? Gastando lo menos posible. Es decir, está buscando un ciclo hamiltoniano dentro del grafo, pero que además sea de peso mínimo, ¿sí? Ese problema es muy difícil, ¿sí? Si que ya partiendo por que ni siquiera sabemos si es un problema que se puede resolver en tiempo polinomial, más aún va a ser ese otro, ¿sí? Que además de tener que buscar este ciclo hamiltoniano, tenemos que además chequear que sea el que menos cuesta. O sea, de hecho, ahí casi que tendríamos que buscar todos los caminos hamiltonianos y ver cuál es el menos costoso, ¿sí? Entonces, eh, esto significa que estos problemas, si bien son difíciles, eh, podría ser que se puedan resolver en tiempo polinomial. El asunto es que no sabemos, ¿sí? Ahora, hay un par de particularidades en estos problemas. Sin embargo, para estos dos últimos problemas, podemos verificar fácilmente una solución. ¿Sí? Y lo voy a poner acá entre paréntesis porque esta es la parte que me importa, ¿sí? Que estos últimos dos que no sabemos si están en P,
podemos verificar rápidamente, o sea, si me entregan algo, puedo verificar fácilmente si es solución o no. ¿Sí? Pero también lo voy a poner acá entre paréntesis, para el primero también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Resulta que si miro este problema, ¿sí? Digamos, pero con acá X en Z a la N, ¿sí? A ver, yo tengo mi matriz A y mi vector B, para el cual quiero saber si es que existe un vector con componentes enteras, digamos, que cumple esta desigualdad. Ya, no sé cómo hacerlo. Pero si alguien me dice, mira, este vector de acá, con estos números enteros, satisface la desigualdad. Y yo digo, bueno, a ver, veamos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tomo la matriz A, tomo el vector X, los multiplico, y después comparo las componentes de ese resultado con el vector B. Y eso lo puedo hacer rápidamente. Es una multiplicación de una matriz por un vector. Eso computacionalmente es rápido. ¿Sí? Es multiplicar números e ir sumando. ¿Sí? Entonces, si bien yo no sé resolver el problema, si es que a mí me entregan una solución, yo puedo verificarla rápidamente. ¿Sí? Lo mismo pasa con el problema de determinar si un grafo tiene un ciclo hamiltoniano. ¿Sí? Yo no sé cómo hacerlo, pero si alguien me dice, mira, este ciclo hamiltoniano es parte del grafo, yo puedo chequear rápidamente si lo que me entregaron a mí es o no un ciclo hamiltoniano. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es pararme en un vértice e ir siguiendo la arista, ¿sí? Y ver que cada vez que voy avanzando por la arista, no vuelvo a pasar por algún vértice que ya pasé antes, ¿sí? Y que al volver al vértice inicial, recorrí ya todos los otros vértices, ¿sí? Y eso, como hemos visto con estos algoritmos de recorrer grafos y todo esto, es sencillo, ¿sí? Es hacer un loop, ir chequeando y ver que se cumplan estas propiedades en cada paso. Y eso lo podemos hacer, a ver, si este ciclo hamiltoniano tiene m aristas, lo voy a hacer en m iteraciones, porque eso es lo que voy a tener que hacer. ¿Sí? Voy a tener que recorrer uno por uno y llegar al final. O sea, es algo que de hecho se hace en tiempo lineal. Y claro, lo que puse acá en paréntesis, si bien este problema está en P, para ese problema también puedo verificar rápidamente una solución. De hecho, es lo mismo que hice antes, pero con un vector racional. Y ahí lo que tengo que hacer es multiplicar la matriz por el vector y ver que se cumple la desigualdad. Entonces, si bien un problema puede ser difícil de resolver, podría ser que chequear una solución sea fácil. ¿Sí? Entonces vamos a cerrar con esta definición. Sí, que estamos casi justito en el tiempo. Tenemos que un problema de decisión T igual a X, Y pertenece a NP si existe un polinomio P y un problema de decisión P', que va a constar de un universo X' de instancias a instancias de aceptación Y', y que vamos a pedir que este problema esté en P, o sea que ese sí pueda resolverse en tiempo polinomial, donde X lo vamos a definir, perdón, X' lo vamos a definir como aquellas palabras que van a estar formadas de esta forma, con X en X y C en 0, 1, y aquí voy a explicar esto rápidamente. P del tamaño de X y tal que
Y sea igual a aquellas palabras de X tales que existe una palabra C en 0,1 de P de size de X, tal que al poner esto queda en Y'. Antes de explicar esos dos conjuntos, voy a terminar de escribir acá la definición. Una cadena, perdón, una palabra C, tal que Y gato C pertenece a Y', es llamada certificado. Para ahí. Un algoritmo que resuelva P' es llamado algoritmo de verificación. Ya. Esto es harta información, ¿sí? Pero después de leerla con cuidado, es información bien sencilla. Nosotros vamos a tener que un problema de decisión, vamos a decir que está en NP, según esto, si existe por una parte un polinomio, P, y otro problema de decisión que se puede resolver en tiempo polinomial, ¿sí? Donde mis instancias acá van a ser palabras que son alguna palabra de X cualquiera, después este símbolo gato, ¿sí? Al final de la palabra ponemos un símbolo gato y después del gato ponemos una cadena de ceros y unos, ¿sí? Que puede ser tan larga como este número de acá. En el fondo, el largo de esto es polinomial en el tamaño de X, ¿sí? O sea, si esto tiene tamaño n, ¿sí? El tamaño de C no puede ser cualquiera, pero va a estar dado por este polinomio, ¿sí? Que puede ser un polinomio de grado 10, no importa, ¿sí? Pero es una cantidad fija, ¿sí? Y ahí vamos a ver qué representa esta cadena, ¿sí? Y aparte vamos a pedir que el Y que estaba en el problema de decisión original, ¿sí? Van a ser, se obtiene de la siguiente forma. Resulta que para que el Y esté en Y, tiene que existir una palabra C, esta que está acá, que va a ser de ese tamaño, de manera que si yo tomo este Y y lo junto con un gato y después con el C, eso nos quede en Y'. ¿Sí? Entonces, aquí en el fondo lo que hacemos para armar X', tomo todas las de X con todos los C posibles, ¿sí? Y para el Y lo que pasa es que están las palabras de Y seguidas de algunos de estos posibles C, no todos necesariamente, sino que algunos, ¿sí? Ahora, este C que hace que el juntar I con el gato y después con C me quede en Y', a esa palabra la vamos a llamar certificado para I, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez que esto de acá esté en Y', eso hace que este C nos permitió asegurar que el Y que está aquí está en el conjunto Y original, ¿sí? Entonces ese C, esa palabra que existe acá, me está certificando que Y pertenece al conjunto Y original, ¿sí? Por eso lo llamamos certificado. Y a un algoritmo P' que resuelva este nuevo problema de decisión, que se resuelve en tiempo polinomial, lo vamos a llamar nosotros algoritmo de verificación. En esencia,
lo que estamos haciendo acá es entregar la instancia y entregar, pensando en lo que estaba en el video que vimos antes, estamos entregando acá una secuencia de ceros y unos, sí, que puede ser muy larga, ¿sí? Pero la gracia que tiene esta secuencia de ceros y unos es que en el fondo yo lo puedo ver como lanzamientos de monedas, ¿sí? Entonces le estoy dando, entre comillas, una potencia no determinista al algoritmo, ¿sí? Acá estoy poniendo las instancias con todos los resultados posibles de lanzamientos de moneda, y acá estoy poniendo estas palabras en Y seguidas de algunos de esos lanzamientos de moneda, que van a ser aquellos lanzamientos de moneda que, con los cuales la máquina determina la solución, ¿sí? Pensando en que tenemos esta idea de la computación en paralelo, ¿sí? Ahora, uno podría decir, bueno, pero entonces con eso estoy generando máquinas no deterministas, porque en el fondo estoy construyendo acá una máquina determinista que resuelve el problema. El asunto es que si estos certificados de acá, si como son cosas que tienen números ceros o uno, y que supongamos, por ejemplo, que este polinomio de acá es el polinomio n, ¿sí? Entonces tengo 0, 1 a la n. Entonces C puede tener 2 a la n posibilidades, ¿sí? Hay 2 a la n C distintos que yo puedo poner acá. Entonces, para cada X que yo tenía originalmente, ahora voy a tener 2 a la n palabras nuevas en mi lenguaje, ¿sí? Entonces aumento de manera exponencial las instancias posibles del problema, ¿sí? Entonces, esto de que, de cierta forma, reduje el problema a un problema de tiempo polinomial, en espacio lo hice crecer de forma no polinomial, ¿sí? Lo hice crecer en forma exponencial, ¿sí? Entonces no puedo hablar de que un problema se reduce al otro, porque cuando uno habla de reducir un problema a otro, que en el fondo resolver un problema que me permite obtener la solución del original, lo que uno pide es que esas reducciones sean polinomiales, ¿sí? Es decir, que a lo más aumento el espacio o el tiempo que estoy ocupando, pero siempre acotado por un cierto polinomio. Y eso acá no está pasando, ¿sí? Porque acá estoy aumentando el tamaño del problema de manera exponencial, ¿sí? No sé si eso último de ahí se entiende, o bueno, en general lo que expliqué de esta definición. Sí, profe, pero ¿Sí? tengo una duda, Dime. más que nada de notación. Ujú. ¿El gato qué representa? Es un símbolo extra. En el fondo es para Solo un separar, símbolo. digamos, la palabra de este Ujú. nuevo certificado que agrega. Ya, ¿Sí? Es un símbolo, en el fondo es para, en el fondo para que el algoritmo sepa así como, ah, aquí terminó la palabra y aquí empieza el certificado. ¿Sí? Es como esa es la ya, idea. ¿Sí? Es un ya. marcador simplemente. Eh, entonces, eh, si bien aquí uno podría perderse un poco y pensar que en el fondo lo que estoy haciendo es reducir un problema difícil a uno fácil, cambiando el lenguaje donde estoy trabajando, no es así, porque estoy aumentando el tamaño del problema de forma exponencial, que si bien nunca hablamos mucho de la complejidad de espacio, ¿sí? Siempre nosotros tenemos el cuidado de que, por ejemplo, si es que yo codifico un grafo, yo lo voy a hacer, no sé, pues si es de n vértices y m aristas, yo lo voy a codificar de cierta forma, de manera que mi codificación eh, crece de forma polinomial con la cantidad de vértices y de aristas, ¿sí? Esa es una buena codificación. Lo mismo con las matrices, lo mismo con los vectores, lo mismo con cualquier objeto, ¿sí? Si yo hago una codificación que crece de manera exponencial con el tamaño, lo estoy haciendo mal. Tengo que probar de otra forma, ¿sí? Porque eso ya haría que el problema ahí para mí ya no va a ser el tiempo, sino que va a ser el espacio, ¿sí? Y el espacio es una cuestión crítica también en la computación. Si bien la máquina de Turing puede hacer esto, digamos, podemos hacer este tipo de cosas acá teóricamente porque la máquina de Turing tiene memoria infinita, en términos prácticos en un computador no va a poder hacerlo, ¿sí? Porque la memoria RAM se nos va a acabar en 2 segundos, ¿sí? Eh, pero esa es la idea de estos problemas NP. En el fondo, si yo admitiese esto de aumentar mi problema de manera
exponencial, el problema lo voy a poder resolver en tiempo polinomial, ¿sí? Y que si bien aquí hablamos de certificado, en esencia lo que estamos haciendo al agregar esta cadena de ceros y unos es hacer estos lanzamientos de moneda que yo explicaba antes, o lo que se explicaba en el video, que era esto de realizar o revisar todas las posibilidades al mismo tiempo, ¿sí? Esa es la esencia de esto de acá. Ahora, en el caso de un problema más concreto como el de acá arriba, podría ser que mi problema de decisión P' va a ser, no sé, pues digamos, X va a ser una codificación de una matriz A y un vector B, todos de coeficiente entero, y este C podría ser, mi certificado va a ser una codificación de un vector de tamaño n con componente entera, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaría mi algoritmo acá polinomial? En el fondo sería chequear, bueno, y acá tendría que ser así como todas las codificaciones posibles, ¿sí? Y eso se puede hacer, ¿sí? En el tamaño de un polinomio acá, ¿sí? ¿Cómo podría hacerlo después acá? Bueno, este Y lo que voy a tener que poner acá van a ser aquí los vectores que cumplen la desigualdad, ¿sí? En el fondo van a estar acá las codificaciones de todos los vectores que hacen esto para una matriz y vector dado, ¿sí? Entonces acá el Y van a ser acá todos aquellos par de matriz vector para los cuales existe un vector que al multiplicar los dos se cumple la desigualdad, ¿sí? Y eso es lo que vamos a almacenar acá en I'. Y eso es finalmente algo que después yo puedo chequear. ¿Cómo ejecuto el algoritmo? Bueno, tomo una instancia de acá de X', chequeo si es que al multiplicar la matriz por el vector que está codificado acá me queda algo que sea menor o igual a B, y sea así, respondo sí, y si es que no, respondo no. Y eso sería el funcionamiento de este tipo de problemas que tienen un certificado, ¿sí? Pero eso en esencia, ¿sí? Finalmente esa es la gran diferencia que se produce entre los problemas P y NP, que es en esencia la existencia de este certificado, ¿sí? Y ese certificado lo que hace es de cierta forma entregar un comportamiento no determinista a una máquina determinista, ¿sí? A costa de ocupar mucho más espacio, ¿sí? Eso. No sé si queda alguna consulta y bueno, en realidad vamos a seguir hablando de esto en la próxima clase, ¿sí? Como para ya entrar a, a ver cómo se relaciona esto, digamos, con estos algoritmos, algoritmos aleatorios, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de eso, y que permite encontrar soluciones aproximadas muchas veces para estos problemas. ¿Quedó todo claro, profe? Ya, bacán. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Yo, bueno, voy a subir al tiro la grabación y los PDF, ¿ya? Ya, Nos vemos entonces el próximo martes, ¿ya? ya. Ya, que tenga un buen fin de semana. Chao, chao. Igual, chao, profe.